Este es el tiempo de la manifestación de Cristo a través de la iglesia y nos alegramos mucho. La palabra dice que nosotros somos la expresión del Señor Jesucristo, o podemos decir también, el Señor Jesucristo se revela a través de su iglesia, la cual somos todos nosotros. Hoy queremos seguir gozándonos a través de las Escrituras, hoy queremos seguir viendo al Señor Jesucristo revelado en nuestras vidas. Conmigo está hoy mi hermano Jairo, y qué bendición, hermano Jairo, tenerlo con nosotros hoy. Gracias, pastor. Legalmente, sinceramente a mí me satisface el estar con usted y el estar trabajando ya, desempeñando mi función como cuerpo, porque amén. Gracias a Dios le doy el privilegio primeramente al Señor, porque Él me permitió el ser asistente pastoral, y hoy a través de este medio pues ahora estoy funcionando como cuerpo. Sí, y qué maravilloso es que como cuerpo hoy estamos funcionando, por ejemplo, llegando hasta los hogares de muchos de nuestros hermanos, pero también estamos llegando a hogares de personas que aún no han recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, y este es el medio que el Señor nos ha dado ahora para que su palabra pueda llegar con esa efectividad y que el Señor Jesucristo sea revelado en distintas partes del mundo. Hoy queremos continuar con nuestro discipulado. La semana pasada estuvimos recibiendo una lección que fue de gran bendición, creo, no solo para mí, sino también para su familia, ¿no es cierto? Así es, de hecho nos gozamos con nuestra familia, edificándonos a través de este mensaje de bendición. Amén. La semana pasada estuvimos hablando respecto a que somos una iglesia familia, y el Señor nos estuvo llevando a esa unidad que como familia debemos tener, hablando de la comprensión, hablando de algunos puntos. Voy a recitar algunos de los puntos que vimos la semana pasada. En nuestra lección estuvimos aprendiendo sobre la buena comunicación que debemos tener como iglesia familia. También estuvimos hablando acerca del amor por mis hermanos. También nos estuvo hablando el Señor sobre el respeto, la comprensión, la igualdad, el principio de la siembra y la cosecha. También el Señor nos llevó a algunos aspectos que no debemos practicar en nuestra relación como familia. Los aspectos son tenerles desconfianza, criticar a mi familia, promover la desintegración, permitir cuestionar la autoridad establecida y también permitir la falta de provisión. Hoy queremos continuar, y la enseñanza de hoy, quiero que usted por favor nos dé el nombre de la enseñanza de hoy. Amén. La lección número 6 de nuestro manual de identidad dice: somos una iglesia como cuerpo, pero dice importancia, orden y organización. Amén. Gloria al Señor. Importancia, orden y organización. Y me llama la atención esto, Pastor Wellington, porque cuando yo me refería a estos dos temas, o podríamos decir como subtítulo del tema principal, ¿verdad? Dice importancia del orden y de la organización. Amén. Y me lleva mucho la atención porque lo vamos a estar resaltando cuando no existe orden, ¿verdad? Cuando existe una persona desentendida, vamos a decir, o desordenada, perdón, podemos decir que no hay claridad de lo que está haciendo. Así Entonces, es. qué importancia, palabrita tan pequeña, orden. Amén. Pero vamos a decir que pareciera que está hablando a personas que no están muy bien ubicadas. Y es que pareciera extraño decirle a la iglesia, les vamos a hablar de orden, porque la iglesia del Señor, su naturaleza es orden. Sin embargo, nosotros encontramos a la luz de la palabra, y vamos a ver muchos versículos en la Escritura, como también el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corinto sobre el orden. Pero en estos días el Señor nos ha estado hablando en reforma apostólica a través de nuestro apóstol, el apóstol Abraham, nos ha estado hablando sobre identidad. Y nosotros también estamos hablando sobre identidad. Pero si nosotros hablamos de identidad, no estamos hablando solamente de identidad como hijo de Dios, aunque de hecho esa es nuestra identidad, somos hijos de Dios, sino que también podemos decir nosotros algo que revela nuestra identidad es en la relación familiar que tenemos como iglesia del Señor Jesucristo, o como el tema que hoy vamos a comenzar a hablar, y es también sobre que nosotros también somos cuerpo, y el nosotros vivir como cuerpo expresa nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Así es, y creo que es un privilegio que Dios nos ha permitido. De hecho,
el Señor nos ha delegado y nos ha puesto en cada uno de acuerdo como Él quiso, en esa función. Pero yo me siento bendecido porque si el Señor, yo ahora veo a través de este mensaje, que cuando el Señor me pone en este lugar, pero yo no estoy funcionando donde Él quiere, significa que yo me estoy paralizando. Y Amén. esto no hace, digamos, el crecimiento y desarrollo en mi vida personal. Sí, así es, no se da ni en su vida, y aún la Escritura revela de que no solamente se paraliza en usted, sino que yo puedo afectar al cuerpo de Cristo. Yo puedo afectar el crecimiento y el desarrollo del cuerpo de Cristo, no solo hablando de mí o de usted o de los dos juntos, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Hoy queremos continuar con nuestra enseñanza entonces, y queremos leer 3 preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo se expresa una iglesia que vive como un solo cuerpo? ¿Cuál debe ser esa expresión? Pregunta número 2. ¿Cree usted que el orden juega un papel importante para vivir como se debe y no como se puede? Y la pregunta número 3. ¿De quién dependerá el funcionamiento de cada persona? ¿Dependerá del pastor o dependerá de Dios? Amén. Esa pregunta me encantó porque allí se encuentra muchas veces la situación en la que a veces la iglesia, al no comprenderlo, permite las maquinaciones de Satanás. Una iglesia esperando a que las cosas vengan del pastor o solamente esperando a que vengan del Señor. Una iglesia que no entiende la visión del Señor es una iglesia que no crece, es una iglesia que no se puede desarrollar hasta, como dice la palabra, hasta la medida de la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Y ahí, como insisto en lo que estaba conversando, la parte de lo que es el Señor puso a cada uno en la función correcta, como Él decidió. Amén. Entonces, para mí, como iglesia y parte del cuerpo, yo debo tener claridad, ese privilegio tan grande, dónde estoy colocado. Entonces, de acuerdo a este entendimiento, entonces voy a ejecutar el deseo del Padre. Amén. Gloria al Señor sea por eso. Amén. Vamos a continuar hoy entonces y vayamos juntos a 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12. Vayamos a las Escrituras entonces. ¿Nos puede leer por favor la versión Reina Valera? Amén. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. ¿Qué nos puede decir, hermano Jairo, respecto a lo que el Señor nos revela en este versículo? Bueno, el entendimiento que el Padre nos está dando en las Escrituras es que debemos de funcionar no aisladamente. Y ahí estamos viendo una iglesia cuerpo. O sea, una iglesia que tiene realmente claro la función que debe estar desarrollando. No estamos viendo una iglesia trabajando, funcionando aisladamente, cada quien haciendo su parte. Amén. Porque podríamos decir, bueno, yo estoy bien, estoy en la iglesia, estoy funcionando, pero ¿será que estoy funcionando como Él quiere? ¿Será que estoy funcionando a la forma que Él quiere? ¿En la manera que Él quiere? Entonces ahí está el punto, que es lo que vamos a estar enriqueciendo también en este tema. Amén. Quiero compartirle también la versión, la nueva traducción viviente, siempre de 1 Corintios capítulo 12 y verso 12, y dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando estuve leyendo la versión Reina Valera, culmina diciendo: así también Cristo. Me llamó la atención esta última parte, así también Cristo, así que lo busqué en otras versiones, y en esta versión, en la nueva traducción viviente, concluye diciendo este versículo: lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo mismo que sucede con el cuerpo de Cristo? Dice al principio: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Preguntémonos entonces, ¿qué es el cuerpo de Cristo? A la luz de la palabra, el cuerpo de Cristo es la iglesia, o la iglesia del Señor es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la cabeza. De hecho, en el adiestramiento de los días martes, hemos estado recibiendo nuestro adiestramiento en nuestro libro Cristo como cabeza. Y ahí el Señor nos ha estado ubicando
que la cabeza es el Señor Jesucristo y que nosotros somos el cuerpo. Por eso hoy que estamos compartiendo nuestro discipulado, hablando del cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros, tenemos un concepto más amplio, tenemos esta revelación de parte del Señor, de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero me gusta mucho que dice de que el cuerpo tiene muchos miembros, y si hablamos de los miembros del cuerpo, hablando de un cuerpo humano, mencionemos algunos, brazos, El riñón, tanto partes del cuerpo externos como internos, ¿verdad? Riñón, pies, ¿qué más pudiéramos los decir? dedos, las orejas, los ojos. O hasta cosas tan pequeñitas como las uñas o una pestaña. Son partes del cuerpo de Cristo, del cuerpo humano. Pero dice acá, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. O sea que el cuerpo no está entero sin las muchas partes. Y las muchas partes forman un cuerpo entero. Podríamos decir que es como un ejemplo, como un rompecabezas. Ajá. El rompecabezas es rompecabezas con todas las partes que tiene. Así es. Pero de hecho el rompecabezas no sería la figura que queremos formar sin faltaría una pieza. Amén. Cada pieza que está colocada dentro del rompecabezas va a formar esa estructura o esa figura. Amén. Entonces, esa es la riqueza, porque de lo contrario no tendría el sentido de un rompecabezas. Con una pieza que le faltara a ese rompecabezas, ya no estaría completo. Ajá. La imagen ya no sería la correcta. Ajá. No podríamos nosotros decir, lo hemos logrado, lo hemos completado, porque hay un faltante. Pues la Escritura compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Y dice que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros o muchas partes, pero todas ellas forman un solo cuerpo. En la versión Reina Valera dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Al final, vuelvo a decir en la Nueva Traducción Viviente, dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede entonces con la iglesia del Señor. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos ese cuerpo, pero todos hacemos un solo cuerpo. No hacemos diferentes cuerpos, o hacemos 10 cuerpos, por ejemplo, o entre todos hacemos 100 cuerpos, no. Dice la Escritura que todos, absolutamente todos, hacemos un solo cuerpo. ¿Cuántos países habrán en el mundo? ¿Qué tan grande es el mundo? Vayamos a ver qué países, continentes, qué grande es un mundo. Muy bien, pues en el mundo entero hay partes del cuerpo de Cristo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es lo extraordinario, que todos los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, formamos el cuerpo de Cristo. Nosotros acá en Guatemala, otros en México, otros en Honduras, otros en El Salvador, otros en Belice. Dice de que aunque somos muchos miembros, todos venimos a ser un solo cuerpo. Amén. Por favor, continuemos leyendo. Vayamos al primer párrafo que hoy queremos compartir. Dice, en la primera epístola a los Corintios, Pablo nos enseña sobre la importancia de vivir como un solo cuerpo, ya que cada miembro actuaba independientemente de los demás, sin sentirse parte integral de una iglesia cuerpo. Creo que ahí es el punto que empezamos ya a buscarle la debilidad, lo que Pablo o encontró en esta iglesia. Amén. Y una debilidad que ellos tenían, que estaban actuando independientemente. O sea, de hecho podríamos decir, la pregunta sería, bueno, ¿y no eran iglesia? Podría decir uno. Sin embargo, aquí Pablo los encuentra que estaban viviendo independientemente. Amén. No estaban viviendo como cuerpo. Si hablamos de cuerpo, estamos hablando de uno. Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad? Pablo dice, les enseña sobre la importancia de vivir como un solo cuerpo. Entonces la iglesia de Corinto, ¿qué era lo que estaba viviendo? La iglesia de Corinto no estaba viviendo como un solo cuerpo. Es posible que la iglesia de Corinto estaba viviendo como muchos cuerpos. Amén. Es posible que la iglesia de Corinto estuviera viviendo, por poner un ejemplo, como 2 cuerpos, como 3 cuerpos, como 4 cuerpos. Es más,
La palabra nos revela cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y les habla de que estaban divididos. Unos decían ser ¿de quién? De Pablo, otros de Apolos. Entonces la iglesia de Corinto estaba viviendo como muchos cuerpos y no como un solo cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo los exhorta acá. Exacto. Los exhorta y por eso les dice, ¿verdad? Estaban actuando independientemente. ¿Qué es algo independiente? De hecho, no tiene relación, no hay similitud, no hay conexión uno con otro. Así, cada uno, por decir así, iba donde quería. Cada uno pensaba de la manera que creía que le correspondía pensar. O sea, estaban actuando cada uno divididos del resto del cuerpo del Señor Jesucristo. En otras palabras, podríamos decir que en esta parte ya entraría la debilidad del enemigo a expresarnos tal vez individualmente. Y cuando ya expresamos individualmente nuestro sentir, ya está entrando la carne. Amén. ¿Verdad? Así y cuando es. la carne entra en nosotros, ya está fuera del propósito del Padre, porque ya estamos expresando lo contrario del deseo de Él. Y de hecho que la expresión de la carne es un cuerpo dividido. Un cuerpo que está dividido lo que está revelando es que está viviendo en la carne. Mientras que el cuerpo de Cristo, dice la palabra que aunque son muchos miembros, forman un solo cuerpo. No podemos decir, bueno, por poner un número, somos 1 millón de miembros en el cuerpo de Cristo y por ser tantos, somos demasiados, así que vamos a formar 2 cuerpos. Vamos a formar 3 cuerpos. No, la palabra dice que hacemos un solo cuerpo. Amén. Hablamos nosotros ahora de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Como la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo le exhorta y les dice, están viviendo independientemente del resto del cuerpo. Agarraron cada uno por su lado. En estos días, ¿qué es lo que está sucediendo con la iglesia? Sé que en el mundo entero existen distintas misiones. Por ejemplo, Misión Cristiana el Calvario, podemos mencionar Príncipe de Paz, podemos mencionar Evangelio Completo, y hay muchas otras más. Pero no hay ningún problema con que nosotros seamos Misión Cristiana el Calvario, que haya Príncipe de Paz, Evangelio Completo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay ningún problema. El problema radica en que nosotros caigamos en el mismo problema que cayó la iglesia de Corinto. Una iglesia dividida, una iglesia que se había separado. Es muy posible que ella no solamente dentro de ellos estaban viviendo independientemente, sino que, por ejemplo, estaban viviendo independientemente de la iglesia de Éfeso, independientemente de la iglesia de Colosa. Entonces, eso es lo que también hoy la iglesia ha estado mostrando al mundo, algo equivocado, algo dividido, o podemos decir algo que se ha corrompido ante los ojos del Señor. Una iglesia que ya no está funcionando como cuerpo, sino que se ha dividido, se ha separado. Y es que el problema no está en que nosotros seamos Misión Cristiana del Calvario y hayan otras misiones más. No, gloria al Señor por todas las otras misiones. Amén. El problema puede radicar, o el problema radica en que nosotros creamos que somos independientes a los demás y que no necesitamos de los demás. Aún dentro de la misma Misión Cristiana del Calvario, podríamos nosotros, si no entendemos esta revelación, encontrarnos independientes de los demás. Pensar que aunque nosotros estamos en la nueva unión y digamos acá tenemos cerca Misión Cristiana del Calvario de El Chal, y estar divididos, estar separados en nuestra manera de pensar, estar separados en cuanto a nuestra manera de vivir, yo creo que si el apóstol Pablo nos encuentra en esta situación, a nosotros también nos reprendería, porque estamos viviendo independientemente del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Amén. Vayamos entonces continuando. Dice, hubo actitudes que no le permitían a la iglesia de Corinto vivir como un solo cuerpo. En 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 1 al verso 4 vamos a ver algunas actitudes. Dice la Escritura, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es lo que usted nos decía hace un momento. Amén. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, escuche esto, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo,
y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En esta parte es donde volvemos a caer al punto, ¿verdad? Amén. La división que entre estas personas se mantenían pues unos con otros. Y de hecho no era que no estaban dirigidos o no los guiaba nadie. De hecho estaban siendo dirigidos por Dios, ¿verdad? Pero sin embargo el punto es cuando entra la carne. La carne entra al momento, como decía, cuando yo empiezo a expresar mis deseos. Cuando yo empiezo a vivir independientemente con mis ideales. Amén. Cuando yo quiero hacer lo que a mí me considero pues que es lo correcto. Pero de hecho cuando ya empiezan a ver los problemas, cuando ve Pablo y ve que dentro de una misma iglesia, ¿qué encuentra? Encuentra pleitos, celos, iras, contiendas. O sea, pareciera que no era una iglesia. Creo que hoy el día el mundo ha sido una de las debilidades que hemos tenido como iglesia. Y se le llama al arrepentimiento a alguien, pero dice esta expresión: ¿cómo quiero yo entrar a esa iglesia? ¿Acaso ahí no encuentro pleitos? Amén. ¿No encuentro divisiones? ¿No encuentro chismes? Entonces el mundo está enfocando a la iglesia como un medio de problema y no una expresión de la gloria de Cristo. Entonces al final como iglesia a veces en vez de manifestar o expresar la gloria de Cristo, estamos retrocediendo o poniendo un obstáculo para que las personas vean en la iglesia la gloria de Cristo. Podemos decir, ¿cuál es la identidad que le estamos revelando nosotros al mundo? Como me dijo una vez una persona, o nosotros somos la clave para que el mundo crea, o nosotros somos el clavo para que el mundo no crea. Amén. Amén. El apóstol Pablo encuentra a la iglesia de Corinto no con la clave, sino con el clavo, ¿verdad? Amén. Amén. La iglesia de Corinto estaba frenando a muchas otras personas para que pudieran venir y recibir a Jesucristo como el Señor de su vida. Pero, ¿cómo se estaba expresando esta iglesia? Se estaba expresando como una iglesia carnal. Y cuando habla ahí en 1 Corintios del capítulo 14, en el verso 40, habla del orden. Amén. Entonces, iglesia con problemas, con malas actitudes y todavía no viviendo en orden. En desorden. En desorden. Entonces ahí vamos a decir, se empieza a poner más difícil la situación. Imagínense qué podría decir el mundo ante una identidad de esta iglesia. Totalmente una iglesia de cabeza, una iglesia totalmente desordenada. Tanto así que el apóstol Pablo le dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué les tuvo que hablar como a carnales? Porque era una iglesia carnal. Y les dice todavía, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hablando de una iglesia que no se desarrolló, hablando de una iglesia que no creció, hablando de una iglesia que no alcanzó el propósito del Señor. Y les sigue diciendo, os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. El apóstol Pablo midió a la iglesia y se dio cuenta que ni eran capaces, no, en aquel tiempo no tenían la capacidad, pero actualmente seguían sin la capacidad de vivir como el cuerpo de Cristo. También le dice el apóstol Pablo aquí, habiendo entre vosotros, y aquí viene el punto, ¿verdad? Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y luego les pregunta, ¿no sois carnales? Y eso que solo les mencionó 3 cosas, ¿verdad? Les dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Tan solo en estas 3 cosas el apóstol Pablo le revela a la iglesia su verdadera identidad. Ellos creían tener identidad de hijos de Dios, pero estaban revelando una identidad de carnales y no de espirituales. No de acuerdo a la vocación con la que habían sido llamados, sino una iglesia que estaba viviendo en la carne, que estaba teniendo expresión de la carne, pero no expresión de la vida de Cristo en ellos, y de esta manera poder influenciar al mundo. Amén. Más bien era una iglesia que se encontraba en sus problemas, en sus desacuerdos, reflejando una identidad contraria a la cual el Señor las había puesto. Sí, porque era una iglesia dividida. Una iglesia dividida. Amén. Era una iglesia dividida. Ahora, ¿qué le sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Dice, el orden en el cuerpo. Vayamos ahora acabamos de leer 1
1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 14. Vayamos ahora al capítulo 14 y verso 40. En Reina Valera dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. 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 Perdón, el 40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Amén. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que hicieran las cosas en orden? De hecho, caemos a lo mismo, ¿verdad? Una iglesia totalmente con actitudes fuera del propósito de Dios. Una iglesia con dificultades para expresarse, para amar unos con otros. Hoy, por ejemplo, estamos viendo la situación que hoy en día se está dando, ¿verdad? Imagínense la iglesia hoy en día sin expresiones de orden. Yo me gozo cuando nuestro apóstol Abraham nos enseña la actitud o el perfil que debe mantenerse la iglesia para su cuidado personal. Amén. Me llamó la atención la parte que nos hemos ido a la parte espiritual. Y está bien porque es parte de, pero resaltaba mucho en la parte, en los cuidados internos como cuerpo físico que debemos de tener. Y hablando de nuestra salud. Hablando de nuestra salud. Y me llamó mucho la atención hasta el punto que después de ver Reforma, yo voy a mi familia y bajé en el teléfono vamos a decir, las plantas más importantes que podemos estar consumiendo para mantener o elevar nuestras defensas en nuestro cuerpo. Entonces, vemos hasta este punto y podría decir, ya se está saliendo del tema. Sin embargo, cuando hay orden, el orden se puede reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Así es. El orden se puede reflejar, como dice usted, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros cuando pensamos en desorden, podemos pensar nosotros en una congregación, digamos así, o en una iglesia en la que la escoba está tirada por allá, las sillas están desordenadas, cada quien se sienta donde quiere. ¿Qué más podemos decir? El teclado, en lugar de estar arriba, está abajo. Podemos imaginarnos un desorden así. Pero el desorden que el apóstol Pablo vio en la iglesia fue un desorden en el cual estaba reflejado en sus celos. Estaba reflejado en ¿qué más? En sus contiendas. Estaba reflejado en ¿qué más dice aquí el apóstol Pablo? Veamos un poquito, dice, estaba reflejado en sus celos, en sus contiendas y en sus disensiones. Aún podemos hablar lo que usted nos está diciendo. Soy una iglesia en desorden cuando no cuido de mi cuerpo. Soy una iglesia en desorden cuando este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo lo tengo falto de nutrientes, lo tengo falto de vitaminas. Amén. Es una iglesia desordenada. Pero a esto no le llamamos desorden nosotros. Amén. Porque creemos que esta parte es independiente de la voluntad de Dios. No es independiente. Y me llama la atención la parte, ¿cómo identifico que hay desorden en mi vida o como iglesia? Aquí la lección nos está enseñando que el desorden es cuando no hay una claridad de entendimiento. Y podemos decir, hagamos sencillo, aquí creo que lo resalta también el manual. Si nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, lo que normalmente se pierde en nuestra casa, las llaves. Amén. Tan sencillo. Pero si nosotros no somos ordenados en el lugar correcto de colocar la llave, ¿qué nos puede pasar? Así es. Andamos y la llave, ¿dónde está peleando con el resto de la familia? Y peleando y tal vez ahí no salimos. Esa es una iglesia desordenada. Es una iglesia desordenada, tan sencillo. Entonces, ahí donde estamos viendo que cada uno nos podemos evaluar. Entonces, cuando yo estoy viviendo en orden, creo que mi mente anda lúcida. Y cuando yo olvido algo, no es que tenga problemas mentales, sino realmente problemas de desorden. Es problemas de desorden. Soy yo el problema. Soy yo el que no quiero esa parte, esa debilidad que yo cada día estoy mostrando, no la quiero corregir. Entonces, ahí ese punto es donde Pablo también trata, podemos decir, internamente en las debilidades que encuentra en la iglesia de Corinto. Encuentra la iglesia de Corinto desordenada. El apóstol Pablo le dice, pero hágase todo, pero le aclara a la iglesia, decentemente
y con orden. O sea, no se trata solamente de hacer todo, se trata de hacer todo, pero en el orden debido. Alguien de nosotros puede decir, pero si lo estoy haciendo todo, pero ¿qué? Pero si he cumplido con todo lo que me han dicho que haga, pero si he obedecido a la palabra, pero si he hecho ¿qué? Lo que mi discipulador me dice o lo que el pastor me dice. Sí, lo has hecho, pero lo has hecho en desorden. Me viene a la mente ahora un ejemplo. En Mateo capítulo 28, versos 18 hasta el verso 20. Dice la palabra, ¿verdad? Habla respecto a, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que la iglesia puede caer en desorden? Sí, es posible que yo, los discípulos, los esté bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es posible que yo también esté enseñando a los discípulos, pero es que la palabra no solamente me revela lo que debo hacer, sino también me revela el orden en el que debo hacer todas las cosas. El Señor Jesús nos muestra no solamente lo que debemos hacer, sino cómo lo debemos hacer. Y dice la palabra, vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero luego dicen qué orden los debemos hacer. Y dice, primero, bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, enséñenles que guarden todas las cosas. Ahora, ¿cuándo caemos nosotros en desorden? Cuando yo como pastor digo, sí, pero es que a mí me enseñaron a que primero había que enseñarles y después bautizarlos. Después de 3 meses de enseñanza o de 6 meses de enseñanza, entonces se puede determinar si el discípulo es apto para que se le bautice o no. Ahí ya estoy cayendo yo en desorden como pastor. Y estoy metiendo a la iglesia en desorden y estoy ubicando mal la mente de las personas de la congregación en este desorden. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, primero se enseña y después se bautiza, cuando es muy clara la escritura. Cuando no hay revelación, te puedes perder muy fácil. Pero cuando hay revelación, te das cuenta que la escritura dice, bautízalos y enséñales. Entonces, ¿cuál es el orden? Sí, debo bautizar y debo enseñar, pero el orden es primero bautizar y después enseñar. No primero enseñar y después bautizar. Alguien puede decir, no, pero es que yo estoy cumpliendo. Pero además enseñé, pero además bauticé. Sí, pero si fue una cosa antes que la otra, pero si no fue de la manera como el Señor lo dijo, entonces no es lo que el Señor dijo. Amén. Y qué cosas tan, podríamos decir otro, pero tan así, tan minucioso. Sin embargo, el Señor es muy cabal y muy correcto, y cuando nosotros nos desviamos tan solo una coma, ¿verdad? O algo tan sencillo en la escritura, ahí ya estamos desviando de lo que Él ya estableció. Y lo que usted marcaba, esta parte, digamos, del orden, de cómo estaba tratando el tema del bautismo, podría decir otro. Nosotros como iglesia tenemos bautizados a toda la congregación. Aquí no hay ninguno que no se haya bautizado. Y podría decir el líder o el pastor o el encargado de la iglesia puede sentir personalmente una satisfacción porque está haciendo la obra del ministerio. Pero porque la puede estar haciendo en desorden. Pero la está haciendo en desorden. Y este es el punto. Amén. Amén. Hace poco estuve en un hogar y les hablaba del Señor a una pareja. Cuando ellos recibieron a Jesucristo como el Señor de su vida, les digo, ustedes antes, porque ellos se reconciliaron con el Señor, les digo, ustedes ya se habían bautizado, y me dice uno de ellos, yo sí me había bautizado. Entonces vengo y lo llevo a la escritura y le digo, pero lo hizo de esta manera, y le expliqué, y le digo, si no lo hizo de esta manera, no fue el bautismo del Señor Jesucristo. Si no fue hecho de la manera como el Señor lo ordenó, eso no, no hizo lo que el Señor Jesucristo ordenó. Me maravilló ver a esta pareja que lo entendieron, como dicen, en el aire, y dijeron, es cierto, necesitamos bautizarnos, pero bautizarnos como el Señor dijo que debíamos bautizarnos. Esto es orden, y no solamente esto. ¿En qué marcamos nosotros desorden? Hoy vamos a ver otras cosas más, así que avancemos un poquito más. Nos lee, por favor, el siguiente párrafo. Del orden. El orden, así es. Dice, a la iglesia cuerpo no solo le debe de preocupar cuánto tiene de Dios, sino cómo funciona con lo que tiene
y en qué orden lo está haciendo. Analicemos este ejemplo. Si un automóvil no tiene colocadas las piezas en el orden correspondiente y el motor no funciona, aunque tenga el tanque lleno de gasolina, no sirve de nada. En apariencia todo se ve normal, pero interiormente hay problemas de ubicación de las piezas, es decir, hay desorden. Lo mismo sucede con la iglesia, que no actúa como un cuerpo. Cada miembro funciona como quiere o puede, y aunque tenga de Dios, no podrá avanzar porque no está colocado en el lugar que le corresponde como parte de ese cuerpo. Entonces podremos decir que no es que estén completas las piezas o tengamos todas las piezas. Aquí está hablando de que esas piezas estén colocadas en el lugar correcto, ¿verdad? Pero funcionando de acuerdo a cómo se le dijo que debe funcionar. Porque de lo contrario estamos haciendo una vida no como cuerpo. En el caso del motor, podría decir que el motor está completo. Pero si el tanque está mal ubicado, o alguna pieza del motor, el carburador o cualquier otra pieza de un motor de un carro, esté colocada en un lugar donde no es debido, no va a estar haciendo la función. Entonces me llama la atención esto porque dice, cuando tiene, sino como quiere, sino como funciona con lo que tiene y en qué orden lo está haciendo. Entonces, digamos, preocuparnos cuánto tenemos de Dios. ¿A qué importante? Ocuparnos cuánto tenemos de Dios. Sí, yo con Dios me siento muy bien. Sí, pero la otra parte de dice, sino cómo funciona con lo que Dios te ha dado, o con lo que tiene. Con lo que tenés, ¿cómo estás funcionando? Con lo que Dios donde te colocó, ¿cómo estás funcionando? ¿Estás funcionando de acuerdo a lo que Dios te dijo? Y dice la otra, ¿y en qué orden lo estás haciendo? Pareciera tres preguntas totalmente diferentes, pero ahí nos está llevando a un enfoque de algo que si no hacemos una cosa de acuerdo a lo que Él quiere, se detiene la otra. Entonces al final pareciera que estamos dando una imagen correcta, pero automáticamente estamos en desorden delante de los ojos de Dios. Entonces no se trata solamente de que las piezas estén completas, sino que se trata que cada pieza esté ubicada en el lugar que le corresponde. El ejemplo que nos daba de un automóvil. El automóvil puede tener todas sus piezas. Motor, ¿qué más? Llantas, frenos, chasis. Tiene todas sus piezas. Pero las piezas en desorden, ¿le darán funcionamiento a ese vehículo? No le van a dar funcionamiento. Y esta parte me gusta mucho. En el siguiente párrafo dice, estos ejemplos nos indican que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no siempre son las que se deben hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no siempre, dice, se deben hacer. Son las que se deben hacer. El no hacer las cosas como Dios dice provoca terribles consecuencias. Dice, si no se trabaja bajo el contexto de iglesia-cuerpo, no se trabajará bien y siempre haremos cosas que si bien se pueden hacer, no son las que nos corresponden. La palabra nos enseña que cuando el arca del pacto fue, el Señor ordenó que la trajeran, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaba mucha gente que conocía la ley, que conocía lo que Dios nuestro Padre había mandado, pero nadie le dijo a David cuál era la forma correcta en la que debían traerla. Ahí estaban los sacerdotes, pero ni los sacerdotes se ubicaron en cuanto al orden de todas las cosas. Dice la Escritura, parafraseando, que fueron a traerla, y sí, la trajeron, pero no de la manera como Él había ordenado que debían traerse. La palabra nos revela que la forma correcta era que debía ser traída en hombros. Sin embargo, ellos la trajeron en un carro. Ellos podían argumentar y decir, sí, la trajimos en un carro y el carro era nuevo. Con esto podemos agradar mucho más a Dios. Pero no, a Él le desagradó el que hayan hecho las cosas no de la manera como Él mandó que las hicieran. O sea, yo puedo estar haciendo lo que Dios dice, pero a mi manera. Y eso es lo que desagrada a Él. Y eso es lo que revela que este cuerpo no está bien ubicado.
que este cuerpo está en desorden. Amén. Ahora, dice que por esto puede venir terribles consecuencias. ¿Qué fue lo que sucedió cuando traían el arca? Dice la escritura que cuando traían el arca, dice de que esto encendió la ira o el furor de Jehová y hirió a Usa. Era el hombre que venía ahí con el arca y murió. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubieron terribles consecuencias. ¿Las consecuencias vinieron por hacer lo que Dios decía? No, las consecuencias vinieron por no hacer de la forma como a Dios nuestro Padre le agrada que nosotros hagamos. Por eso en el adiestramiento anterior que estaba compartiendo ponía como ejemplo cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa a tomar un café. Y vengo y, por ejemplo, lo invito a usted a tomar un café a mi casa y a mí me gusta el café bien dulce y cargado. Pero ¿a usted cómo le gusta el café? Normalmente no me gusta. No me gusta. Y yo le invité a tomar café. y si me van a dar, como decimos, que no sea un café, vamos a decir, tan... que no sea cargado, que no sea fuerte. Ajá, sino ralito, como decimos nosotros, o que sea ligerito, una cucharadita o media cucharadita. Sí, mucho. Como decía la abuelita, agua con calcetín. Agua de calcetín. Agua de calcetín. Agua de calcetín. Ah, de calcetín. Ahora ya sé, cuando le invite a mi casa le voy a dar agua de calcetín. Entonces, vengo yo y le invito a tomar un café. Muy bien, pero yo lo preparo a mi gusto. Y le doy a usted un café bien cargado y dulce. ¿Qué cara va a poner usted cuando le dé el primer sorbo? Bueno, me lo voy a estar tomando, pero con una disgusto. actitud realmente por dentro. Uy, ¿cuándo se va a acabar esto, verdad? Y eso fue lo que provocó el pueblo de Dios cuando hicieron lo que Él había mandado, pero a la manera que a ellos les gustaba y no a la manera como a Dios nuestro Padre le gusta que le agrada, que hagan las cosas. Y esto es lo que nosotros debemos entender como iglesia, como cuerpo, que somos el cuerpo, no la cabeza. Y cuando la iglesia entiende que es cuerpo y no cabeza, se sujeta al orden de la cabeza. No solo se sujeta a lo que dice la cabeza, sino que se sujeta a la forma como dice la cabeza que se deben hacer las cosas. Recuerdo hace unos años había un discípulo con nosotros y este discípulo el Señor le había dado el don de profecía. Y sí, era el Señor obrando a través de él, pero tenía problema de desorden. Y cuando recibía una palabra del Señor, llegaba todo acelerado y me decía, pastor, recibí esto, y mire, y que esto, y que lo otro. Pero yo podía recibir de parte del Señor que sí, era cierto lo que le había dicho el Señor, pero este muchacho estaba un poco en desorden. Entonces le decía, no, cálmate, le decía, sí, es cierto lo que el Señor te dijo, pero es esta la forma en la que se va a hacer. No, es que tiene que ser ahorita, es que tiene que ser de esta manera. Le decía, no tiene que ser ahorita, no. Y ya cuando íbamos y veíamos la situación, me daba cuenta que estaba en desorden y decía él, sí, la verdad que sí, es que no tenía que ser ahorita. Sí lo recibí, pero no era para ahorita. Entonces tuve algunas complicaciones porque era alguien que no le gustaba someterse al orden o a la autoridad. Y como iglesia puede que estemos fluyendo en el don que el Señor nos ha dado, o en la función que como a cuerpo se nos ha dado, pero en forma desordenada. Pero en el tiempo que nosotros queremos, o si nosotros queremos, o si no queremos, o de la manera como nosotros queremos que se hagan las cosas. Por eso es tan necesario nosotros comprender que, vuelvo a repetir, que somos cuerpo, no somos cabeza. Pero continuemos edificándonos. La organización del cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 18, vayamos allí. 1 Corintios capítulo 12 y verso 18, dice la escritura, pero nuestro cuerpo, en la versión Reina Valera, léanos por favor la versión Reina Valera. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Ahora, escuche por favor la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué significa justo donde Él quiere? Cabal, donde debe estar. En el lugar correcto. En el lugar correcto. O sea que no hay equivocación. Dice justo donde Él quiere. Y a veces las personas decimos, no, es que el don que tiene el hermano me lo debió haber dado a mí el Señor. O las cosas que hace el hermano yo las hago mejores.
Entonces a veces como que nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, te equivocaste. Pusiste a aquel en un lugar equivocado, ese lugar me lo debiste dar a mí. O ese hermano no hace bien su trabajo. Ese trabajo lo debería hacer el hermano fulano o el hermano sotano. Y no entendemos que es la soberanía de Dios. Que cada parte en el cuerpo de Cristo está puesta donde Él quiso colocarla. Y entender soberanía de Dios trae edificación al cuerpo de Cristo. Trae crecimiento y desarrollo al cuerpo de Cristo. Amén. Quiero leer el segundo párrafo. Dice, Amén. Todo miembro de la iglesia cuerpo debe saber que lo que Dios le da a cada uno es un acto soberano. Y lo tengo subrayado, lo voy a resaltar. Amén. Nadie puede decidir querer tener el ministerio o el don de otro hermano, sino que debe de aceptar como acto soberano el don o el ministerio que Dios le ha dado. Uno de los problemas de la iglesia de Corinto era la falta de ubicación. Entonces, pero subrayé esta parte que dice, lo que Dios nos ha dado es un acto soberano. Cuando yo logro entender el que funciono como, por ejemplo en mi caso, como asistente pastoral, no es algo que podría decir, como usted lo decía, el otro, yo también quiero ser asistente pastoral. No fue su decisión, fue algo soberano. Así es. Es algo que Dios lo determinó en su gracia, en su amor, en lo que sea, vamos a decir, en la soberanía de Dios. Entonces, en esta parte yo empiezo a fluir. Y como cuando, vamos a decir, como cuerpo, yo no entiendo cómo fue este acto soberano, empiezo a caer en la tentación de la carne, porque ya empiezan esas malicias, esos pensamientos malintencionados, Esos cuestionamientos. estos cuestionamientos y no entender la soberanía de Dios. Al final llega terminando o haciendo en el cuerpo una desorganización, cada quien queriendo actuar o haciendo la función que Dios no le ha ordenado. Así es. Mi pastor, hace años antes de que yo viniera a pastorear a la Nueva Unión, me acuerdo de que en una oportunidad hizo diferentes grupos y puso nombres a los diferentes grupos. Y a mí me ubicó en un grupo en el que yo no quería estar. Y recuerdo de que en la noche fui con él y le digo, pastor, ¿por qué me puso ahí? Yo siento que yo ahí no funciono. Yo siento que yo funcionaría mejor en tal grupo, pero no en ese. Y me dijo él, Wellington, me dijo, ahí vas a funcionar bien. Bueno, pues comencé a funcionar en contra de mi voluntad. A la semana recuerdo que regresé con él y le dije, pastor, tenía razón. Me encanta cómo el Señor me ha estado usando en ese grupo. Y ya entendí lo que el Señor quería conmigo en el grupo donde me ubicó. Este era el problema de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no entendía que la soberanía de Dios está sobre nosotros y que donde Dios dice que yo debo funcionar es porque ahí será perfecto. Es porque ahí podré fluir como Él quiere que yo lo haga. Amén. Ahora, el problema de la iglesia de Corinto, vuelvo a decir, era la falta de ubicación. Era la falta de ubicación. Problemas que se dan por falta de ubicación. Léanos por favor los dos primeros problemas. Dice, la iglesia hace lo que puede y no lo que debe, porque no tiene claro cuál es el lugar dentro del cuerpo. 2. Los dones y talentos son desaprovechados por la iglesia, porque hay hermanos que los tienen y no los usan. Sencillo, ¿verdad? La iglesia hace lo que puede y no lo que debe. Y la otra es, los dones y talentos son desaprovechados. Al final, si el Señor me dio un don, ¿para qué es? Para fluir en él, para edificar la iglesia, para manifestar la gloria de Dios. Amén. Y si yo no estoy haciendo lo que Dios me ha dado, automáticamente estoy paralizando parte del cuerpo de Cristo. Así es. ¿Cómo funcionar como cuerpo? Primero, funcionando como lo que somos. Un carro no puede funcionar como estufa, porque no es estufa. Una bicicleta no puede funcionar como mesa, porque no es mesa. Igualmente nosotros no podemos funcionar como lo que no somos. Número 2, valorando y respetando lo que Dios nos ha dado, sin menospreciar o anhelar lo que otros tienen.
Si actuamos de esta manera, manifestaríamos una total inconformidad. Y a veces creemos que nuestra inconformidad es con el pastor. Pastor, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué me puso allí? ¿O por qué puso al hermano fulano allí? No, la inconformidad que estoy expresando es en contra de Dios. Número 3, mantener la unidad, apoyándonos, cuidándonos y honrándonos unos a otros. Honrándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Leamos ahora las ventajas, por favor. Ventajas de funcionar como cuerpo. La iglesia descubre y actúa con identidad cuando tiene conocimiento de cuál es su función a desarrollar dentro del cuerpo. 2. Cuando la iglesia funciona como cuerpo, todos tienen trabajo. El que no tiene trabajo es simplemente porque no está funcionando como cuerpo. 3. Cada miembro de la iglesia es compatible con los demás porque se necesitan unos con otros, según 1 de Corintios del capítulo 12, del verso 21 hasta el 22. Pero veamos esto, las ventajas de funcionar como cuerpo. Entonces, la iglesia descubre y actúa con identidad. O sea, al final no es una iglesia robotizada, sino realmente la iglesia dice que tiene esa actitud de saber la postura o la ubicación al cual Dios le ha dado. Cuando la iglesia funciona como el cuerpo, dice, todos tienen trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué todos tienen trabajo? Nadie está ocioso. Exactamente. Y al final cada uno va a ir desempeñando las funciones de al cual Dios le ha dado, ¿verdad? O delegado. Entonces vemos al final, dice que la iglesia es compatible. Me gusta esta parte. Con los demás. Con los demás. Una iglesia, imagínense una iglesia sin tener esta virtud. Sin tener compatibilidad con el resto de sus hermanos. Y nosotros nos ha tocado experiencias, ¿verdad? Con hermanos que podríamos decir que son tímidos y los podríamos aislar. Sin embargo, hemos entendido que esta iglesia, este hermano que es parte del cuerpo de Cristo, tenemos que llevarlo a que él funcione a la medida como Dios quiere que esté funcionando. O sea, esta actitud realmente la puede ir transformando y puede ir fluyendo de acuerdo a la función que Dios le ha dado, porque eso me hace a que yo me sienta inútil dentro de la iglesia y ya me empiece a aislar. Así y a buscar otro rumbo, ¿verdad? Al cual el Señor ya delegó o puso en su gracia, en su misericordia en mi vida, ¿verdad? Y es que dice este último punto, ¿verdad? Lo que nos estaba diciendo, es compatible con los demás. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo creen que no son compatibles con algunos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia se aíslan o se apartan o se dividen del cuerpo de Cristo por creer que no hay compatibilidad entre ellos? Hablemos del cuerpo humano. En el cuerpo humano todos los miembros son compatibles. Por ejemplo, mis manos son compatibles con el cuerpo, mi hígado es compatible con el cuerpo, el vaso es compatible con el cuerpo, ¿qué otra parte de mi cuerpo? Mi pie es compatible con el cuerpo. ¿Por qué? Porque así fue hecho, porque es perfecto y porque todos tenemos en común las mismas cosas, por eso somos compatibles. Muy bien, si hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando también de un cuerpo que todo es compatible. En un cuerpo humano, alguien, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Un riñón es algo que comúnmente escuchamos que se hacen trasplantes. Muy bien, alguien necesita un riñón. No van sencillamente y toman el cadáver de cualquier persona y extraen el riñón y traigan a la persona que lo necesita y se lo ponen. No, antes de hacer eso, primero ven si es compatible. Primero hacen pruebas, tanto no solo del tipo de sangre, sino si sí son compatibles el uno con el otro. Y si lo son, entonces pueden traer este órgano y ponerlo en este otro cuerpo. Si no fuera compatible y lo ponen en este cuerpo, el mismo cuerpo lo va a rechazar. El que no sea compatible puede traer serios problemas para el cuerpo. Por eso hay tanto cuidado en hacerlo. La palabra nos enseña
que todos los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, ahora venimos a proceder de una misma simiente o del mismo Padre. Tenemos la misma genética, el mismo ADN, tenemos en común todas las cosas, procedemos de un mismo Padre y esto nos hace perfectamente compatibles. Nosotros tenemos que entender que sí somos compatibles, y si alguien piensa que no es compatible, ha caído en el error o ha caído en problema de falta de ubicación y le ha dado lugar a la carne y le ha dado lugar a Satanás. Por eso no se siente compatible. En una oportunidad íbamos a hacer un trabajo y yo estaba organizando a la iglesia en distintos hogares. Y mientras yo los organizaba, alguien me dijo, no ponga a fulano en la casa de Mengano porque ellos dos no se llevan bien. Entonces yo pregunté, ¿cómo así que no se llevan bien? No, es que viera de que hace años tuvieron un problema y hasta la fecha no se llevan bien. Entonces dije yo, no, pues con mayor razón entonces los voy a poner juntos, porque es necesario que se limen asperezas, porque es necesario que funcionen compatibles, porque están dentro de un mismo cuerpo, Claro. porque es necesario que los revelemos. Ahora, ¿cuántos de nuestros hermanos que ahora nos ven, tanto de Misión Cristiana del Calvario como de otras partes del mundo, dicen, no, es que esa hermana no me cae bien? No, es que ese hermano no, con él no mucho, pónganme con el otro, pero con este no. Estamos nosotros revelando desorden en el cuerpo de Cristo, o aún peor, estoy diciéndole a Cristo que se equivocó al traer este hermano dentro de este cuerpo. Estamos diciéndole a Cristo que no fue perfecto el cuerpo que hizo, o que su cuerpo no es perfecto. Me estoy metiendo en serios problemas, no solo con la iglesia, sino me estoy metiendo en serios problemas con el Señor. Dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso es que todos los miembros del cuerpo somos compatibles. Amén. Concluimos hoy leyendo y dice, actitudes de la iglesia que no actúa como cuerpo. La iglesia no tiene identidad, es insegura y no sabe lo que quiere. Número 2, la iglesia es irresponsable porque no sabe qué función tiene que desarrollar. Y número 3, los dones no son aprovechados porque no se están ejercitando. Amén. Esta enseñanza hoy nos ha ubicado a nosotros como iglesia, en que cada uno de nosotros fuimos puestos en el lugar que nos corresponde, pero no solo eso, en el lugar que Dios nuestro Padre quiso colocarnos a cada uno de nosotros. Y es una bendición, porque el Señor, como estuvimos enseñando, es una soberanía de Él. Entonces, es una riqueza que yo como iglesia entienda que sí soy iglesia, pero una iglesia viviendo como cuerpo, porque de lo contrario caemos al mismo error, ¿verdad? Que le pasó a Pablo. Amén. Entonces, vemos aquí, como usted decía, el no actuar como cuerpo. Una iglesia que no tiene clara su identidad, que se ve un poco no lógico, o como dice la otra parte, dice una iglesia irresponsable. No podemos ver a una iglesia irresponsable, Amén. porque es compatible con el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, y Cristo es o el Dios Padre, vamos a decir, es un Dios de orden. ¿Y cómo es esto si la genética es así? ¿Cómo es que el resto se está degenerando? No se logra entender. Sí, así es. No logramos entender por qué la iglesia, si es de Cristo, tiene una expresión diferente a la de Cristo. Amén. La iglesia que es de Cristo tiene que tener la expresión de Cristo. Amén. Esta iglesia tiene que tener una identidad bien definida, pero definida en la ubicación que el Señor le ha dado. Amén. Definida en el lugar que el Señor le ha dado o donde el Señor ha querido ponerla. Concluimos hoy con las directrices. La primera directriz dice, aproveche todas las oportunidades que se le presenten para ejecutar los mandatos de adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Haciendo esto podrá descubrir cuál es la función que le compete desarrollar y los dones con los que usted fluye dentro y fuera de Cristo. Y número 2, trabaje en equipo. Si usted no fluye en un don, otro hermano lo podrá hacer. De esta forma serán un complemento el uno del otro. Amén. ¿Puede concluir hoy la reunión, hermano, por favor? Amén. Yo me gozo con este privilegio que Dios nos ha dado, y invito a la iglesia
de todas las naciones y todo el mundo, a que esta palabra sé que ha llevado vida y transformación y ha quitado paradigmas en muchos corazones o mentes de iglesias. Sin embargo, hoy la expresión del Padre es que cada uno estemos viviendo como una iglesia cuerpo, y si hay un faltante en alguien, que podamos ayudarle uno con el otro. Amén. Y si estamos funcionando, pero vemos que estamos funcionando no en el deseo ni en el orden que Dios nos ha puesto, pues es tiempo de corregirnos. Es tiempo de que como iglesia tengamos clara la identidad que el Padre nos ha dado, y como iglesia seamos siempre la expresión de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer la expresión de Cristo? Viviendo como en la iglesia, como cuerpo. Amén. Amén. Expresando esa naturaleza. La naturaleza del cuerpo es la misma naturaleza de la cabeza. Por eso el cuerpo es la expresión exacta de la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué gozo ha sido tenerlo hoy con nosotros y compartir con nuestros hermanos en los diferentes hogares. Allí, por favor, hermanos, practiquen esta palabra. La palabra del Señor no solamente es para escucharla y decir qué maravillosa es esta palabra, sino la palabra del Señor es para vivirla, es para disfrutarla, es para comerla, es para digerirla, es para que se vuelva parte de nuestra vida y ser la expresión perfecta del Señor Jesucristo. Amén. Oremos hoy y demos gracias al Señor por ello. Amén. Amén. Padre nuestro, te bendecimos. Amén. Y te damos gracias. Así es, Señor. Eres soberano, Padre. Eres soberano, eres perfecto. Aleluya. En nada te has equivocado. Así En es, Señor. todo te has expresado tú y tu perfección. Amén. Te damos gloria a ti, porque tú has ubicado cada miembro del cuerpo donde tú has querido. Amén. Y ha sido perfecta la ubicación de cada uno de nosotros. Así es, Por eso Señor. es que cada uno de nosotros podemos fluir y funcionar de la forma adecuada, porque tú así lo has determinado, Así porque es. tú así lo has querido y porque es la expresión de tu misma naturaleza la que como iglesia ahora nosotros estamos dando. Aleluya. Oro, Padre, por la iglesia, porque todos los que hemos escuchado esta palabra, Señor, ahora nos ubiquemos en que no solamente somos iglesia, sino que también somos el cuerpo de Cristo, ubicándonos en que somos iglesia y que Cristo es la cabeza, pero también ubicándonos en que no somos únicos en el cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros y que me es necesario permanecer unido al resto de miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Te bendecimos, Gloria Padre, a y te Dios. damos gracias por esta extraordinaria palabra y promesa que nos has dado el día de hoy. Así Bendecimos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.